Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa para adorarle, para bendecirle, para estudiar esta clase que tenemos hoy de escuela dominical. El Rey está en casa. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Estaremos estudiando la clase de líderes encargados con el ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 20 para la honra y la gloria de nuestro Dios. Iniciamos la clase así desde el versículo 17. Gloria a Dios. Hechos 20, 17 en adelante. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a esperar que todos lo tengamos para poder participar todos de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice así en el verso 17. Vamos a leer uno y uno como lo hacíamos antes. Gloria al Señor. De vez en cuando me gusta que todos participemos leyendo los textos de la clase. Gloria al Señor. En el verso 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con las lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Aleluya. Que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Imagínese, hermano. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos en una clase más de escuela dominical, oh Dios de gloria. Danos la gracia, Señor, danos la sabiduría, Padre, para poder compartir con mis hermanos y que mis hermanos podamos interactuar, Señor, en esta clase. Bendícelos, oh Dios de gloria, en gran manera. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor,
aquellos que se van a estar conectando, los que ya están conectados, oh Dios mío, en las redes sociales. Padre, bendíceles grandemente y ayúdalos, Señor, para que puedan gozarse con nosotros y así escudriñar las Escrituras como tú lo has puesto, oh Dios, en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué tremenda clase tenemos ahora. Encargando a los líderes para que ellos puedan llevar adelante la obra del Señor. El apóstol Pablo les dijo, porque yo por 3 años les he enseñado con lágrimas y con sufrimiento y con padecimientos, y les he enseñado cómo es que tenemos que llevar adelante la obra del Señor. ¿Por qué? Porque les advierte, van a venir gentes que van a ser amadores de sí mismos, van a venir personas que van a querer su propio beneficio amparándose en el Evangelio, y como son aborrecedores de lo bueno, van a tratar de apartar a los discípulos. ¿De dónde se trata la clase? De que los siervos de Dios, los ministros, estén preparados para defender la doctrina de que se enseñó a los discípulos a través de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina fundamental. Si alguien más viene con otra doctrina, háganlo a un lado. ¿Por qué? Porque ustedes son los encargados que van a defender la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo fue tan hasta a ese grado que les dijo, si un ángel viene y les predica algo diferente, no, definitivamente no. Así que, hermanos, tenemos nosotros que estar fundamentados en la palabra de Dios. La verdad central nos dice, los ministros del Evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de vida cristiana. O sea, miren qué importante, hermanos, es el testimonio, el ejemplo, que habla más que las palabras, ¿verdad? Porque que no nos digan así como le dijeron a cierto individuo, le dijeron, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que tú dices. ¿Se imagina qué tremendo? ¿Ah? Porque no hay otra, hermanos, hay que cuidar en la mejor manera posible. Ya sabemos que siempre van a haber algunos que sacan astillas de inventos de ellos, ¿no? Pero en lo que concierne a nosotros, procurar presentarnos con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Así como dice la Escritura que el Señor crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. Y hay gente que dice, no, estando bien con Dios, ¿qué me interesan los demás? No es así. No es así. Estando bien con Dios, fíjense cómo va la conjugación del asunto. Estando bien con Dios, no necesita usted andar diciéndole su testimonio a los demás, porque ellos lo ven. Si usted está bien con Dios, ellos miran su testimonio. Y con eso usted le calla la boca de cualquier cosa que quieran altercar en contra suya. Versículo clave, muy importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire qué sencillo es el asunto. Haciendo esto, perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir la salvación nosotros, y los que nos escuchan también van a proceder al arrepentimiento para el perdón de pecado. Gloria al Señor. Dice, las acciones hablan más que las palabras. Si usted es un padre que intenta enseñar una relación, ¿qué es lo que va a hacer? Actuar, mostrar, enseñarle al hijo, mire hijo, no tiene que tomar, no tiene que fumar, no tiene que andar diciendo malas palabras,
enseñarle cómo debe de comportarse. Pero imagínense un padre borracho y le dice, no tiene que tomar, ¿eh? ¿Qué va a decir el niño? ¿Qué te pasa? Mejor pásame una botella, ¿verdad? Porque eso es lo que le está enseñando con sus hechos. Aunque con sus palabras le diga, no lo hagas. Entonces, es muy importante. Dice, un vendedor que intenta hacer un negocio o un creyente que lleva a alguien a Cristo, es vital que su comportamiento coincida con su mensaje, ¿verdad? El vendedor tiene que tener empatía con los clientes para poder vender, si no, no va a vender nada. Imagina que llegue y le pone la mercancía ahí y le dice, ahí está, si quieres, cómpralo, y si no, ahí déjalo. Sí, porque también tiene que saber qué es lo que está vendiendo. Porque si le preguntan qué estás vendiendo, Ay, míralo. ay, míralo, escoge lo que tú quieras, ¿qué es? Y si no compra, no me ayude. Sí, porque tiene que saber qué es lo que está haciendo, qué es lo que está vendiendo. Así también el cristiano. Si habla, tiene que saber qué es lo que está hablando. ¿De qué está hablando? ¿Verdad? Le lleva la palabra si, de Dios. Si se pone a decir yo bla bla y si no sabe ni papa, qué vergüenza, porque lo dejan en vergüenza. Cuando le preguntan, Ajá. oye, ¿y cómo trabaja la salvación? Es que Cristo murió en la cruz. No, No. tiene que decirle cómo trabaja la salvación, qué hay que hacer para recibir el perdón de pecados y qué es lo que tenemos que seguir. Estudiando la palabra, leyendo la Biblia, para poder que nuestra fe vaya creciendo y poder caminar en la senda del Señor, y entonces vamos a ver frutos. ¿Verdad? Y hermanos, tenemos que ser coherentes lo que hacemos nosotros con lo que hablamos. Tiene que ir de la mano, porque si no, de nada sirve. En la comunicación, las palabras que dice, construyendo solo una parte de la impresión que causará en su audiencia. La manera en que vive sirve de base para su mensaje y lo reforzará o le restará credibilidad. O sea, lo que uno dice lo refuerza con sus actos, o con sus actos le resta fortaleza, o sea, credibilidad. Si uno va a hacer algo, tiene que actuar. Si dice, vamos a trabajar, pues yo me voy a poner a trabajar también, ¿verdad? No le voy a decir, vamos a trabajar y me voy a andar haciendo el loco ahí y voy para allá y les digo a los demás, hagan esto mientras yo aquí vengo, pero se va y no hace nada. Y el que hace el trabajo es otro, ¿verdad? Entonces, tiene que tener respaldo de lo que nosotros estamos haciendo con acción. El Evangelio de Cristo es el mensaje más importante que una persona puede comunicar a otra, muy superior a un nuevo producto, un avance científico o un candidato político. Esta es la noticia de la redención de la raza humana que Dios obró a través de Jesucristo. Dios quiere que compartamos este mensaje con el mundo entero. Gloria al Señor. Usando tanto palabras como acciones. Hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo se refirió a sí mismo como un ejemplo a seguir en el ministerio del Evangelio. Mire que el apóstol Pablo tuvo el porte de decir, si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí. ¿Verdad? Así lo digo. Si no pueden imitar a Cristo, imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. O sea, si me imitan a mí, están imitando a Cristo. Porque él dijo, yo soy imitador de Cristo. Y hermanos, tremendo, porque el hombre sí demostraba con palabra y con hecho que él era seguidor de Cristo. Que él estaba imitando y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, aún después de ser injuriador, de ser perseguidor, de ser un hombre tremendo, como él testifica después y dice, no, pues yo era perseguidor y aún cuando mataban a Esteban yo estaba ahí y las ropas de los que lo mataban me las pusieron a mis pies. O sea, era tremendo el hombre, pero después del encuentro
con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se tornó en un siervo de Dios que lo que él anhelaba, deseaba, añoraba y todo él era imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ese era todo su anhelo, era todo su manera de querer ser, imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en Éfeso él hizo una labor tremenda. Desde el principio, cuando él llegó a Éfeso y predicó la palabra ahí, la labor fue, hermanos, inmensa, grande, fuerte, ardua. No era tan fácil, pero con el poder de Dios llevaba la palabra. Y mire, hermano, que se maravillaban de ver cómo Dios respaldaba al apóstol en todo lo que él hacía. Hechos 20, 17 al 21, gloria al Señor. Del versículo 17 al 21. Quien lo tenga me lo lee, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. 21. Sirviendo al Señor con toda humildad y con mucha alegría. Lágrimas. Alegría y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Mira, hermano, qué tremendo. Como el apóstol les dice: vengan para acá porque les voy a dar instrucciones. A los ancianos, a los que estaban encargados de la obra en Éfeso. Se vengan. Y hermanos, una cosa bien tremenda, que los ancianos tenían un amor tan precioso para Pablo y un respeto, que lo miraban, hermanos, como un siervo de Dios digno de ser respetado y obedecer la doctrina que él enseñaba. ¿Por qué? Porque él les hablaba, hermano, con la autoridad que Dios le había dado, con la unción del Espíritu Santo que tenía en él. Así enseñaba y así les decía. ¿Para qué? Para que los miembros de la iglesia fueran fortalecidos, crecieran en la palabra y no los moviera cualquier cosa. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo en la parábola que iba a comparar a dos hombres? Uno que sí sabía en quién confiaba y otro que vivía la zumba marumba. El que sabía en quién confiaba hizo su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y el otro, el que le daba igual, dice: no, hombre, si aquí está más blandito. Y ahí abrió y hizo su casita. Pero sufrió pérdida. ¿Por qué? Porque no se puso a pensar: ok, si hago la casa en la arena, pues se va a desbaratar. Va a venir el viento y la va a desbaratar. Pero si el que la hizo en la roca, él vino de todo, de todo. Era lo que Pablo les enseñaba: fundamentense en la roca, que es Cristo Jesús, para que puedan permanecer. Vengan tentaciones, vengan pruebas, vengan dificultades, venga lo que venga, no los va a mover de la roca que es Cristo Jesús, de lo que ustedes han creído. Por eso le digo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te escuchen. Haciendo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo tuvo el cuidado de mandar a traer a los ancianos a Mileto, porque acuérdense que en la clase pasada vimos que se hizo un alboroto por la mentada Dianita, terrible,
¿verdad? Entonces, la dicha de Diana, como no se podía defender sola, la tenían que defender todos los atenienses. Y nosotros, ustedes saben que Diana es la reina y señora de aquí, y nadie va. Pero cuando fueron, hermanos, ante el tribuno, ¿qué dijo? Digo, pero si esto es palabra nomás, los hombres no han profanado, ellos no han dicho nada, no es sacrilegio, no es nada. ¿Cuál es el problema? Ahora, si los plateros, lo que hacen las estampitas de plata de su templo de Diana, tienen algo que contender, pues contiéndanlo allí con ellos, pero no hagan ese alboroto que están haciendo, ¿no? Porque, oye hermano, más de 2 horas ellos, Diana, Diana, la diosa, y nosotros la defendemos. ¡Qué gritería de todo el pueblo! ¿Se imaginan el clamor ese defendiendo a la diosa de ellos? Terrible. Después de todo ese alboroto, entonces Pablo decide regresar y se va por Macedonia, y cuando llega a Mileto, entonces llama a los hermanos de Éfeso para que vengan a recibir las instrucciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había hablado a Pablo varias advertencias. Como él había decidido ir a Jerusalén y después ir a Roma, entonces el Espíritu Santo por donde pasaba le avisaba. Él decía, mira Pablo, así dice el Señor, esto te va a pasar. Y muchos hermanos, pues obvio, ¿verdad? Como todos, como Pedro y los discípulos, Señor, en ninguna manera te acontezca eso. No vayas a Jerusalén, porque les digo, me van a matar. Digo, no, Señor. Y Pedro se puso enfrente, digo, no, es que yo para eso he venido. Entonces, el imitador del Señor Jesucristo, ¿qué decía cuando le avisaban? Si vas a Jerusalén, te esperan prisiones, te esperan cadenas, te esperan cosas tremendas. Y él dijo, yo voy de todas maneras. Yo voy. Porque para eso me ha llamado el Señor. Para ir, aunque las acechanzas me estén avisadas ya, me van a suceder. Entonces, siendo nosotros imitadores de Pablo, como del Señor Jesucristo, ¿cuál debe ser nuestra meta? ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Habiendo ya recibido instrucciones, porque hermano, no es como les digo yo cuando yo testifico de mis pastores, yo digo no es adulación, sino que es una verdad. Lo que nos han enseñado, hermanos, es lo que nosotros aprendimos. Sí, así es. Y es una doctrina, hermanos, que no lleva ventaja ni para la izquierda ni para la derecha, para ningún lado. Es una doctrina que el Señor dejó y es la que los pastores nos han enseñado a nosotros. Amén. Entonces, si nosotros permanecemos en esa doctrina, Pablo les dijo a los ancianos, permanezcan en ella y defiéndanla. ¿Por qué razón? Porque los problemas van a venir, las dificultades van a llegar, pero ustedes manténganse firmes. Amén. Firmes, no hay otra. Después de unos 3 años de ministerio en Éfeso, Pablo se dispuso a viajar por Macedonia y Acaya y finalmente ir a Jerusalén. Cuando en su ruta pasó de nuevo por Éfeso, siguió navegando sin detenerse, sabiendo que era poco probable hacer una breve visita a la iglesia. En cambio se detuvo en Mileto y mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Tenía un mensaje de dirección y advertencia para ellos. Pablo les recordó a los ancianos de su vida de fiel servicio a ellos. El apóstol había cumplido en forma coherente sus deberes como un humilde servidor o esclavo de Cristo. Pablo se entristeció al ver a la gente atada por las tinieblas y se regocijó cuando fueron liberadas por medio de Cristo. Los efesios también fueron testigos de la respuesta piadosa de Pablo cuando fueron
probados por las conspiraciones de los judíos incrédulos, que esa gente era tremenda, hermano. Oiga, ellos defendían tanto su ley y defendían tanto a Moisés que no podían entender que lo que tanto ellos anhelaban y deseaban era lo que se les predicaba, era lo que se les decía. Pero como no lo entendían, entonces se ponían en contra y empezaban ellos a guerrear. Porque eso no se ponían nomás así a, oh, estoy en contra, pero bueno, y déjalos que... No, ellos iban de frente. ¿Y cómo puede ser? Y no, así no es. Moisés dijo, y Moisés para acá, y la ley dice, y así navegaban ellos en contra de la verdad, en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo había instruido a los ancianos para que ellos pudieran defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. El temor a las represalias no impidió que Pablo dijera a aquellos en Éfeso lo que necesitaban oír. Los ancianos a quienes Pablo habló recordaron su forma de relatar la verdad de Dios tanto en lugares públicos, en las sinagogas, la escuela de Tirano, como en hogares privados, así como lo había hecho los apóstoles anteriormente en Jerusalén. El mensaje de Pablo era sencillo. Para ser salvos, cada individuo debe alejarse del pecado y volverse a Dios, creyendo que Jesucristo ha hecho posible la salvación a través de su muerte y resurrección. Gloria a Dios. El camino de la salvación es el mismo para todos los seres humanos, judíos o gentiles. Entonces, hoy, desde entonces hasta hoy, a través de la predicación y la enseñanza, así como de sus muchos escritos, Pablo dedicó gran parte de su ministerio a enfatizar cómo el amor y la gracia de Dios se extendieron al mundo gentil. Amén. Gloria al Señor. Acuérdense que cuando Pablo andaba, hermanos, ministrando a los gentiles en Jerusalén, dijeron, no, pero es que se junta con los gentiles. ¿Y quién lo defendió? ¿Quién salió al frente? Pedro y Bernabé. Bernabé lo llevó a Jerusalén, pero Pedro fue el que dijo, acuérdense de que yo no podía contaminarme con nadie, ni con los gentiles, ni nada, pero vino un éxtasis y me dijo, no digas que es inmundo lo que yo ya limpié, y vete con Cornelio. Amén. Y lo primero que él dijo cuando llegó con Cornelio, ustedes saben que nosotros no podemos, pero como el Espíritu Santo dijo, aquí estoy. ¿Qué quieren? ¿Para qué me mandaste a llamar? Y él explicó, así, Dios dijo, y por eso te hemos hecho venir, para que tú nos digas. Y hermano, fue una tremenda bendición. Aleluya. Tremenda. Y eso Pedro se lo recordó ahí a ellos, que Dios era Dios de judíos y de gentiles, y que no hacía excepción de personas. Entonces, hermanos, tremenda cosa Dios tenía para la humanidad. ¿Por qué? Los gentiles no teníamos parte, no teníamos nada que ver con ellos, pero como ellos no lo recibieron, entonces abrió la puerta para todos los que lo recibieron. ¿Y qué es lo que Pablo decía? Arrepiéntanse de sus pecados, entréguense a Cristo, por su muerte y su resurrección somos perdonados, y seguía adelante enseñando la palabra del Señor, y creían, y ahí estaban, hermanos, siempre en la lucha. Pero los tremendos judíos nomás se daban cuenta donde estaba Pablo y allá iban, y no iban a felicitarlo, iban a revolver a la gente donde estaba, y le decían, alborota al pueblo y enseña cosas que a nosotros no nos son permitidas. Pero no era cierto, hermanos. Lo que Pablo enseñaba era la palabra de Dios, lo que le llamamos sana doctrina.
no adulterada, la palabra de verdad. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, en 20, 22 al 24. Gloria al Señor. El 22, 23 y 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, gracias hermana. Mira hermano, qué tremendo. Una determinación clara y genuina. Ahí no andaba el apóstol Pablo como pues, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Va a estar duro el asunto. Me esperan prisiones, me esperan tribulaciones. No, decidido y determinado. Me espere lo que me espere. Ya el Espíritu Santo me dijo, por la ciudad de donde paso, me dice, ¿qué me va a esperar? Pero yo prosigo para allá, porque a eso he sido llamado, a cumplir el ministerio que el Señor Jesucristo me dio. Porque acuérdense que cuando el Señor Jesucristo se le presentó, hermanos, para salvarlo, Él le dijo claramente que iba a ser necesario y le iba a enseñar cuánto era necesario padecer por la palabra del Señor. Y de una vez le dijo, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, para que vayas aprendiendo que lo que te espera no va a ser taquitos de glotones, que va a ser serio, pero por amor a mi palabra. Y yo he puesto de mi Espíritu Santo en ti para que lleves a cabo la obra para la que has sido encomendado. Y eso estaba haciendo, hermano. Dando, hermanos, el todo por el todo, porque él no andaba esquivando ni evadiendo nada. Si ahí le tocaba pasar, por ahí iba a pasar. Si le tocaba llegar a donde él sabía de que ya lo estaban esperando para aporrearlo, para apedrearlo, allá iba, con tal de llevarle la palabra de salvación a aquella gente que estaba perdida en sus delitos y pecados. Siempre él estaba dispuesto a llevar el evangelio. El compromiso de Pablo de seguir a Cristo resultó en el ministerio a la gente de Éfeso y sus alrededores. Ese mismo compromiso lo impulsó a ir obedientemente a Jerusalén sin entender lo que sucedería cuando llegara. El Espíritu Santo le testificó repetidamente a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones, cárcel y sufrimiento. Una advertencia específica vino más tarde a través del profeta Agabo. ¿Usted se acuerda qué es lo que dijo Agabo? El profeta Agabo. ¿Alguien se acuerda? Hizo algo él para darle el mensaje que Dios le tenía. Agabo. Fue el que dijo que si era de Dios iba a seguir y si no... No, el profeta Agabo llegó y agarró el fajo de Pablo y se amarró las manos y los pies. Ahora sí ya se acordaron, una pista necesitaba. Y dijo, así le va a pasar al dueño de este cinto. Y se lo digo directamente, ¿verdad? Al dueño de este cinto esto le espera, así le va a pasar. Y hermanos, con todo y eso, dijo Pablo, yo voy para Jerusalén. Para allá voy, porque Dios quiere que vaya para allá. Y todavía después, hermano, el asunto se pone más serio, porque va para Roma. Miren qué tremendo. A sabiendas de que él, hermanos, no le esperaba cosa fácil. Pero el evangelio tenía que llegar
hasta esos lugares. Él mismo lo dijo, hermano. Le dijo una cosa, es de huir. Entonces quiere decir, viniera lo que viniera, Lo que venga, venga lo que venga, y iba a seguir adelante. Amén. sin temor. Como decía la hermana Antonio, para atrás ni agarrar impulso. ¿Sí? Dice el verso 20, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pero O sea, a veces nos engañamos por medio, hermano. Sí, Porque, como estaba diciendo usted, los conocen que son cristianos. Pero hablar y todo, a veces los conocen cristianos. Amén. Se ven otros y los conocen cristianos, no. Entonces, estamos en dos niveles. tremendo. ¿Qué le pasó a Pedro? Tú eres uno de ellos. Ah, No. no. ¿Qué dijo él? No, ni lo conozco. No sé quién es. Tenía miedo. Ahí está. Que pensaba que lo iban a agarrar a él también, pero no, si es que el que iban a agarrar ya lo tenían agarrado, Sí. ¿verdad? Pero pues el ser humano somos así, hermano. Miramos el peligro y como que la carnita dice ahí, ten cuidado. Te van a pegar tu planazo si te arrimas. Y uno... Pero los pecadores necesitan el evangelio, necesitan la predicación, necesitan que se les hable de la salvación. Pero nosotros en nuestra carne, a veces, hermano, como que yo les he contado el testimonio que me avergüenza, pero es la verdad, hermano, del drogadicto en Hollywood. Estaba el hombre en el piso ahí en la banqueta. Y hermanos, el Espíritu Santo me dijo, ora por él. Y yo le saqué la vuelta. Me fui por el otro lado de la banqueta y me fui. Cuando llegué al carro, hermanos, ahí fue el golpe. Te dije que oraras por él. Hermanos, mi corazón se hizo pedazos y ahí voy de regreso. Ahí voy de regreso a orar por él. Ya estaban 5 orando por él. 5 hermanos. Como yo no quise, o yo no tomé la acción, el Señor puso 5 que oraran por él. Y estaban reprendiendo en el nombre de Jesús. Me avergoncé, hermano. Sinceramente se lo digo. Sentí una vergüenza delante de Dios. Porque cuando Dios habla, hay que obedecer. Amén. Tenemos que obedecer lo que el Señor dice. Y el apóstol Pablo estaba obedeciendo fiel y firmemente el ministerio para el que había sido llamado. De ahí para allá le dije al Señor, Señor, perdóname por no hacerte caso. Permíteme obedecerte. Porque es triste, hermano, duele. Porque nosotros conocemos la palabra. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y es difícil cuando no hacemos caso a lo que Dios manda. Tremendo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo en todo les he sido ejemplo. En tribulaciones, persecuciones. Lo sacaron como muerto y lo tiraron para afuera. De ahí se levantó gozoso, ¿Qué me contento. apartará del amor de Dios? Ajá. ¿Qué me puede apartar? Tribulación, hambre, persecución, desnudez, espada, cuchillo, peligro. ¿Qué? Nada me separará del amor de Cristo. Y nosotros lo podemos decir fácilmente, hermano, pero hacerlo. Hacerlo. Y el apóstol lo hacía. Agabo dijo, así como me ven atado aquí, así lo van a atar con cadenas. Y dijo Pablo, para allá voy, para Jerusalén. Amén. Y no se detuvo, siguió adelante. ¿Quién le advirtió a Pablo que los líderes judíos en Jerusalén lo atarían de pie y manos y lo entregarían a los gentiles? Pablo expresó poderosamente a los ancianos de Éfeso su actitud de abnegación. Él consideraba su vida como inútil si no la advertía, si no la invertía en la obra del Evangelio. O sea, si no llevaba a cabo la obra del Evangelio, pues ¿para qué servía? Decía, mi vida no es útil, no sirve para nada, si no es para el Evangelio. Porque para eso el Señor lo había llamado. Había recibido su asignación directamente de Cristo a través de una conversión en un llamamiento impresionante. Y no dejaría de compartir el mensaje de Cristo con el mundo
aleluya, de la terminología del apóstol de terminar su carrera con gozo. Esta tomada de los Juegos Olímpicos y es una de las imágenes verbales favoritas de Pablo para describir el esfuerzo y la recompensa de vivir para Cristo. Con estas palabras insta a los creyentes a correr o a vivir con propósito, con los ojos puestos en el premio eterno. Amén. Hermanos, no es una cajita de chocolate la que nos van a dar al terminar la carrera. A los olímpicos, ¿qué les dan? Una copa, una medalla o algo para premiarlo, no por su esfuerzo. A nosotros, ¿qué nos van a dar? ¿Por qué vamos corriendo? Los de los Juegos Olímpicos tienen que llegar primero uno para ganar. Nosotros no. Tenemos que llegar a la meta. Nada más. Es lo que el apóstol Pablo dijo. Corran de tal manera que lleguen para alcanzar, hermanos, el supremo premio que Dios tiene para nosotros, que es vivir con el Señor Jesucristo por la eternidad. Amén. Ser, hermanos, privilegiados de poder estar en las bodas del Cordero, Gloria a Dios. de ser la novia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Era lo que el apóstol Pablo decía. Lleguen hasta allá, prosigan, miren al blanco, no miren a un lado o a otro porque les va a pasar lo que le pasaba a Pedro. Señor, di que vaya yo contigo ahí caminando sobre el agua. Ven. Y ahí va. ¿Caminó, hermano, sobre el agua o no caminó? Caminó. ¿Y qué le pasó? Él iba viendo al Señor Jesucristo y ahí iba caminando y contento que iba caminando. Pero la agüita, acuérdese que no está firme como la tierra. Se está moviendo. ¿Por qué empezó a hundirse si ella iba caminando? Porque quitó la vista del Señor. Tremendo. Nada más por eso. A modo que el Señor, sálvame. Pues sí, cuando uno deja de ver el blanco que es Cristo, todo viene encima. Y cuando todo viene encima, empezamos a tambalear. Y cuando empezamos a tambalear, hermano, es tremendo porque el enemigo le pone la tentación. Cuando cae, entonces empieza a acusarlo. Fíjese cómo, qué trampa más tremenda. Primero le pone la tentación y no, hombre, no es para tanto, hombre, si Dios no te va a juzgar por eso, mira, andate al cine, hombre, mejor no vayas a la iglesia, anda a ver el partido de fútbol, ¿no? Con una vez que no vayas, ¿cuál va a ser el problema? ¿Ah? Y ya cuando está allá, le ya ve que sos un gran impío, le dice. Mirando el fútbol, estás y la escuela dominical allá te empieza temprano y te quedaste aquí. Empieza a acusarlo. Y ya cuando dice, Señor, cierto, perdóname, que fui negligente, pero como ama más el fútbol que el culto. Y el enemigo le dice, no va a pasar nada. Así le dijo a Eva, no va a pasar nada. No te preocupes, Evita, mira. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas igual que Él. Él sabe que si comes de esa fruta vas a ser igual que Dios. De veras, la Evita, ¿verdad? Y sí, fue igual que él, conoció el bien y el mal, pero va para afuera. Tremendo. Entonces, persistir, hermanos, en la sana doctrina es bien importante. Amén. Aunque nosotros sabemos que el mundo no nos va a amar, nos va a aborrecer, por eso. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Confía, yo ya vencí. Entonces, sigue confiando en el Señor para que tú puedas permanecer y llegar a la meta final. El apóstol Pablo, hermano, ya estaba advertido, totalmente. Él ya estaba advertido de que le iban a venir prisiones, le iban a venir problemas, le iban a venir tantas cosas, pero él seguía hacia adelante. Amén. Seguro que el que lo había llamado al ministerio lo iba a llevar hasta el final a terminar su carrera con gozo. Y él no apreciaba tanto su vida como para dejar de hacer
la obra del Señor. Versículo 25, digo un hermano, no es verso, porque la Biblia no está escrita en verso, está escrita en versículos. Y digo, creo que tiene razón, porque son versículos, ¿verdad? Entonces el versículo 25 al 28, gloria al Señor. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Wow. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya, mi hermano, qué tremendo. Instruyendo, hermanos, a los ancianos, para que ellos permanezcan en lo que han aprendido, y que así, hermanos, defiendan la fe. Enseñándoles, hermanos, con instrucciones específicas. Yo he estado con ustedes y no me he rehusado a enseñarles todo lo que el Señor me enseñó a mí. Porque a él el Señor le enseñaba. Tremendo. El Señor siempre le decía, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y predica la verdad y predica la palabra. Y hermanos, siempre él estaba echando hacia adelante. Y una cosa que, hermanos, me llama la atención en lo que acabamos de leer, que de una vez les advierte a los ancianos y les dice, yo creo que ya no nos vamos a ver. Eso duele, hermanos, porque él los había instruido, él los había instruido, y viene y les dice, lo que quiero es prepararlos para que ustedes defiendan la palabra de Dios a capa y espada. Eso es lo que yo les he enseñado, que ustedes puedan defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, desde tiempos antiguos ha habido quien se opone. Siempre. El enemigo nunca se ha quedado quieto. Ese siempre ha andado ahí. ¿Se acuerda cuando venían en el desierto el pueblo de Israel? ¿En quién se metió el enemigo? En Coré. Y Joctán, Datán y Abirán se le unieron. No, Moisés, nosotros también. El puro enemigo, hermano. Porque eso no era de Dios. Se opusieron. Dijeron, no, también nosotros somos príncipes. ¿Y cómo que solo por Moisés? Si ya habían visto la experiencia con la hermana de Moisés y todavía aferrados. Mire qué tremendo. Como siempre el enemigo levanta a alguien, el apóstol Pablo le dijo a los ancianos, pónganse firmes y no permitan que otro que viene enseñando cosas que no son las que yo les he enseñado, haga daño al pueblo. Porque esos van a venir y van a enseñar lo que a ellos se les antoja para beneficio propio. Algo parecido a lo que vivimos en los últimos años antes de la pandemia, ¿verdad? Mucha gente, hermano, mucha gente. A mí me testificó un hermano, allá por los 80 venían muchos evangelistas de Guatemala, tremendos siervos que Dios levantó. Entre ellos el hermano Alejandro Cardona, que todavía nos visita acá a la congregación. Y hubo un hermano de los que se levantaron en ese tiempo con él, que se dedicó, hermanos, a ir a iglesias grandes, porque las iglesias chiquitas, pues, la ofrenda no sirve. Y aún les instaba a ellos y les decía, no, hombre, ¿para qué van a esa iglesia chiquita? Ahí no hay dinero. Hay que ir a la iglesia grande. Mira, yo solo a iglesias grandes voy. Y soy de bendición para ellos y son de bendición para mí. Pero oiga, tal vez la bendición que ellos recibían
por la administración del Espíritu Santo, no era igual a la ofrenda que él recibía, la bendición que él decidía que recibía. ¿Por qué? Porque era bien remunerado. Entonces, él lo hacía ¿por qué? Por dinero. Ya no lo hacía con aquella pasión que empezó, porque empezó, hermanos, por amor. Y cuando vio dinerito, pues se fue por el dinero y ya no era igual. Bienaventurados los hermanos que siguieron en la misma línea. Porque varios hermanos, muchos evangelistas que salieron en ese tiempo, siguieron, hermanos, en la misma línea, predicando por amor la palabra de Dios. Y era lo que Pablo hacía. Sí, yo predico por amor la palabra de Dios. Y yo a ustedes les he enseñado, ancianos, que nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos y tenemos que trabajar para poderlos alimentar nosotros, para no ser carga a la iglesia, para no vivir del evangelio, ¿verdad? Aunque el obrero es digno de su salario, pero no en la forma como lo hacían los televangelistas, no en la forma como lo hacían los profetas de los últimos tiempos. ¿Quieres un milagro? Siembra. ¿Quieres recibir el don del Espíritu Santo? Siembra. ¿Cómo? Si eso no es posible. Eso no es así. Bíblicamente no es así. Entonces Pablo les decía a los ancianos, por favor, manténganse firmes. Ya no nos vamos a volver a ver. Estas son las últimas palabras, las últimas instrucciones que les estoy dando a ustedes. Manténganse firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Y la recompensa, hermanos, mayor no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Que es nuestra esperanza. A eso le vamos tirando. Porque si le vamos tirando, hermanos, a quedarnos aquí, aquí en la tierra, como dicen algunos de una religión que andan por ahí enseñando que aquí nos vamos a quedar, entonces, pues, ¿cuál es el chiste? ¿Dónde está, hermanos, el vivir en la Nueva Jerusalén? El estar en las bodas del Cordero. El recibir el premio por el cual nosotros estamos luchando anhelosamente hasta llegar al final. De nada sirve. Si aquí nos vamos a quedar. Si esta tierra lo que va a hacer es que el Señor la va a limpiar y aquí vamos a quedar como era el jardín del Edén. Ahí vamos a estar chineando los leoncitos como que son gatitos y conviviendo. Tremendo. Tremendo. Va a dejar de ser caníbal de león, ¿verdad? Es, hermanos, la sana doctrina, dijo el apóstol Pablo, defiéndela. Defiéndela. A capa y espada. Y los ancianos, hermanos, estaban ellos percibiendo esto. Dice en el verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén, O sea que la iglesia del Señor no fue ganada así nomás. No. Se pagó un precio precioso. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Yo cuando pienso en eso digo, Señor, qué tremendo el sacrificio al que se sometió. ¿Y todo para qué? Para perdonar nuestros pecados. Ese era todo el mate. Perdonar nuestros pecados. Digo David, ¿quién es el hombre para que de él tenga memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visite. Lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo llenaste de gloria. Y mire, hermano, qué tremendo el amor de Dios para con su creación, que envió a su unigénito Hijo para que comprara la iglesia.
a precio de sangre. Un precio incalculable. Un precio mucho, muy alto. Alto precio que nuestro Señor Jesucristo pagó para perdonar nuestros pecados. Versículo 29 al 31. Aleluya. Ya vamos llegando casi al final. 29 al 31. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aleluya. Mire, hermano, qué tremendo. Qué tremenda advertencia. Acuérdese que él está instruyendo a los ancianos de Éfeso para que Éfeso y todos sus alrededores no tuvieran esa manera de caer tan fácil en la trampa. Porque el apóstol Pablo claramente les dice: y yéndome yo, van a venir unos tipos que esas son fieras. Esos no le van a tener amor ni misericordia al pueblo. Van a agarrar las ovejitas y las van a arrastrar. Miren, no dice se las van a llevar así chineaditas, no, las van a arrastrar tras ellos, tras sus mentiras, tras las fábulas que iban a traer, fábulas profanas, no la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, agarrando textos sin contextos para confundir a los discípulos, para confundir a la gente y así desviarlos del camino del Señor. Ya les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, de este tipo guatemalteco, que él, hermanos, en su mentalidad, él dice que Jehová no es Dios. Y saca versículos de la Biblia y los lee. Hasta Job mete ahí, diciendo que Jehová es Satanás. Y eso predica el hombre. Eso predica. Terrible. Terrible. Pero el que está instruido en la palabra del Señor, inmediatamente se da cuenta de que esa doctrina no es de Dios. Sencillo. Así de sencillo. Ahora, el que anda ahí queriendo que le digan lo que él quiere oír, ese sí, hace caso de eso, le pone atención y se va tras ellos. Sí. Así como los que se iban tras los ídolos. Igual. Pero el apóstol Pablo instruye a los ancianos y les dice: miren, tengan mucho cuidado. Perseveren en la doctrina de nuestro Dios, en la doctrina que les he enseñado, porque ustedes saben que por 3 años de día y de noche con lágrimas, no era fácil, hermano. No era fácil, con lágrimas, con esfuerzo, de día y de noche, enseñando. Que, hermano, y Pablo no era de aquellos que llegaban y predicaban 15 minutos y la congregación no era como las congregaciones de ahora. De microwave, las congregaciones de ahora. En serio. Hay veces que yo me pongo a pensar, pero como te digo yo, es la forma en que se ha ido cambiando y establecido ahora. Si el predicador ya se pasó de 40 minutos, hermano, ya la gente ya está desesperada, que se quiere ir. Terrible, terrible. El mensaje está precioso. El hermano está ungido y hablando la palabra. Y hay quienes que todavía se atreven a hacerle así al que está predicando, hermano. En serio, abusivo.
se atreven, porque dicen, no, es que la hora ya se está pasando. ¿Cuál hora? Eso es lo que yo quisiera saber, hermanos, ¿cuál hora? Y el culto que es para un indito aquí en la tierra, pues. Y el apóstol Pablo se lo dijo a los ancianos: tengan cuidado de esa gente. Se recordamos, hermano, cuando Jesús estaba predicando, ya tenía 3 días que le dijo, ya despide. Ya despídelo, que la gente tiene hambre. Sí. No se cansaba de la palabra. Imagínense con el apóstol Pablo en una de las despedidas, hermano, que disertó toda la noche. A medianoche por allá uno se cayó de la ventana, muerto. Y él resucitó. Llegó Pablo, se acostó encima y no me preocupe, él está vivo, pero está durmiendo ahorita porque se durmió de allá arriba y vino a dormir aquí abajo. Y lo resucitó. El Señor lo levantó y siguió hasta el amanecer el culto, la predicación, la palabra, y la gente atenta, escuchando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a la iglesia del Señor ahora en día? No, hermano, es que a las 8:45 ya tenemos que ir terminando porque a las 9 hay que estar en la casa. Mira, hermano, con todo respeto, ¿verdad? Si se quiere ir, hermano, agarre su Biblia y váyase, porque usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana. Amén. Pero no le esté haciendo seña al predicador que ya. O no esté poniendo límites. Porque cuando el Espíritu Santo ministra, hermano, es tremendo. Es tremendo. Pero como ya la mente se ha ido figurando y se ha ido formando así, entrando en ese formato, que ya a tal hora pues ya tenemos que terminar. Porque ha pasado, no solo aquí, en muchos lugares, que el Espíritu Santo se está moviendo y hay gente hablando en lengua y nosotros ya estamos orando: Padre, gracias por llevarnos a casita, llévanos con bien, estamos por terminar este culto, amén. Y el pueblo de Dios dice, y el otro hablando en lengua, allá bien bendecido, y otros entrando, hermanos, a la bendición. Tremendo. O sea, si se tiene que ir, amén, agarre su Biblia y vale. Si yo me tengo que ir, me voy, porque tengo que irme, ¿verdad? Pero hay veces que, hermanos, ahora cuando estamos así muy tranquilos, pues amén, nos gozamos, nos alegramos, terminamos y nos vamos, gloria a Dios. Pero, hermanos, hay ocasiones que el pueblo se dispone, todo el pueblo se dispone, y entonces el Espíritu Santo empieza a ministrar. Dios habita en medio de la alabanza, hermano. Y Dios se mueve entre su pueblo cuando el pueblo se dispone. Y el pueblo, hermanos, tiene que estar así dispuesto. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace a uno mantenerse firme, constante. Viene alguien y nos quiere decir algo diferente, no, ya sabemos que no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien alimentados. Y el apóstol les dijo: al nomás irme yo, van a venir lobos rapaces, amadores de sí mismos, gente que, miren, no le van a tener misericordia al rebaño. No van a tener. Hermanos, nosotros hemos visto en nuestros días gente que ha llegado a las iglesias y muy ayudadores y muy acomedidos, pero siempre mirando a ver cómo le van a hacer. Y en cuanto tienen chance, le dividen la iglesia al pastor. Pablo predicaba con valor, sin miedo. Sin miedo. Y ese valor que tenía Pablo lo tenemos cada uno de nosotros hoy. La misma unción. ¿Qué dijo Pablo? Siendo yo, golpeo mi cuerpo y no lo pongo por servidumbre, y no sea que habiendo yo sido heredado para otro, Heraldo para yo mismo otro. puedo. Reprobado. No, él no quería ser reprobado. Él quería que siempre, hermanos, la palabra de Dios siguiera adelante y él ser salvo. Porque ese era el punto de él, ser salvo. Entonces, hermanos, él aconseja a los ancianos y les dice: tengan cuidado, porque van a venir gentes que no van a respetar el rebaño, y aún de en medio de ustedes se van a levantar algunos que también van a tratar de trastornar la obra del Señor. Pero ustedes manténganse firmes, luchando
por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, hermanos, es el que pagó por nosotros. ¿A precio de qué? De su propia sangre. Nos redimió. En la cruz del Calvario, Él nos dio salvación y vida eterna. El versículo 32, eso está tremendo también, hermanos. Solo el verso 32. Y ahora, hermanos, os recomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Mira, hermano, qué importante esto. Encomendarlos a Dios. Siempre. El apóstol Pablo en sus oraciones siempre encomendando al pueblo a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que nos puede dar la fuerza, la gracia, la voluntad, el querer como el hacer. Él es el único. Entonces el apóstol siempre en sus oraciones decía: yo los encomiendo, Señor, en tu mano. Y a ustedes yo los pongo en las manos del Señor, para que el Señor los guarde, los cuide, los proteja, los tenga siempre con bien. Dice, Pablo encomendó a los creyentes de Éfeso a Dios y a la palabra de su gracia. Aquellos que reciben la salvación a través de Cristo deben edificar su vida sobre la palabra de Dios. Este proyecto de construcción espiritual permitirá que los nuevos creyentes se establezcan bien en su fe y se mantengan firmes contra las tormentas de las falsas enseñanzas. Porque, hermanos, las falsas doctrinas son tremendas. Leamos, hermanos, Efesios 4, 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por los pies de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad y el amor, Aleluya. crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesús, aleluya. Pero, hermano, Judas 3. Judas 3. Judas, versículo 3. Amados. Amén. Léalo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aleluya. Mire, hermano, la instrucción es tremenda, no solo por Pablo, por diferentes apóstoles. Era lo mismo. Contiendan por la fe que se les ha sido enseñada. Mantengan en ella. Permanezcan ahí. Porque permaneciendo en esa fe, hermanos, van derechito para el cielo. Van a venir gente que lo van a querer trastornar y confundir de la fe. Les decía el otro día un joven que yo conozco. Mientras estuvo él, antes de llegar a la universidad, su fe estaba puesta en el Señor. Entrando a la universidad le robaron su fe, hermano. A manera de que ahora el tipo está por graduarse de doctor, pero sin la fe que tenía en Cristo Jesús. No la niega declaradamente, pero él refuta la verdad de Dios. Mire qué tremendo. Le robaron su fe en la universidad. O sea, tenemos, hermanos, que nosotros estar siempre en lo que estamos, manteniéndolo siempre en la sana doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, necesario contender, si es necesario, contra los lobos rapaces,
contra los falsos maestros. Porque hay maestros, hermanos, que le leen el versículo y le dan otra interpretación, trastornándola, sigilosamente, así, la desvían. Y si usted no está cimentado en la palabra, la Biblia dice. Y no, la Biblia no está diciendo eso, Él lo está diciendo, Él lo está trastornando. Y eso, hermanos, son falsos maestros, gente que se levanta contra la obra del Señor, contra la grey del Señor, de manera que nosotros tenemos que permanecer en lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la doctrina que nuestros pastores nos enseñaron. Amén. Nuestro hermano Rubén siempre se esforzó para traernos la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Rosemary todavía se sigue esforzando por ello, para que nosotros, hermanos, comamos alimentito bueno, zacatito verde, ¿ya? Porque somos ovejitas. Ahora lo que la ovejita tiene que hacer es parir, no hace falta. Alimentaditos estamos, pastoreados estamos, cachetoncitos espiritualmente. Buena palabra, ¿ya? Ahora lo que necesitamos, como les digo, es empezar a parir. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros llevemos la palabra. Cuando llevamos la palabra, la gente, el Espíritu Santo la compunge en el corazón, se arrepiente y entonces viene a los caminos del Señor, recibiendo el perdón de los pecados por el cual nuestro Señor Jesucristo murió. Gloria al Señor, hermanos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo siempre estuvo, hermanos, dispuesto a llevar la palabra, aún a sabiendas que no le iba a ir bien a donde iba. El mensaje de la gracia de Dios permite que todos los que creen reciban una herencia eterna, con todos los santificados, aquellos de los conversos de Pablo, que había salido del judaísmo, conocían la historia de Israel y cómo Dios les había dado a sus antepasados porciones de la tierra de Canaán, dividida entre sus tribus. Ahora, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, tanto judíos como gentiles podrían recibir el reino eterno de Dios, comenzando en ese momento y a un día consumándose plenamente en el cielo. Gloria al Señor, porque ahí, hermanos, es donde se consuma y se termina el pasar por este valle tenebroso. Peregrinos somos, vamos de paso. Pronto, hermanos, heredaremos ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde podremos morar con Él. Amén. Aleluya. Lo último, del 33 al 38, cuando Pablo ya, hermanos, se despide. Versículo 33 al 38. Entonces llegaron a él, al tribuno le prendió y le mandó. El versículo 33. ¿Ojo 33? Sí. 20:33. Y yo estaba el 21. Sí, se fue madre, ese es para la otra clase. El otro domingo. Gloria al Señor. 20:33. Sí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo hace una listita ahí de que él. Ok, 33 dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me he sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya, miren qué tremendo.
más bienaventurado es dar que recibir. Y el apóstol Pablo exhorta a los ancianos y les dice: hermanos, ustedes saben que ni plata, ni oro, ni vestidos de ustedes he codiciado nunca. Gracias a Dios, con estas manos Dios me ha permitido para lo necesario, para mí y para los que están conmigo. Mi hermano, no era solo para él. Este no era asadón. El asadón solo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, y para afuera nada. Él no. Él decía: con estas manos Dios me ha permitido que pueda proveer para lo necesario para mí, para los que están conmigo, y no solo para los que están conmigo, sino que también para los demás, para los que tienen necesidad, para el que no me puede pagar de regreso. Gloria al Señor. Alguien me busca Primera de Tesalonicenses 2:5, otro Segunda de Tesalonicenses 3:10, por favor. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Miren, sencillo el asunto. Y yo, para no ser carga de ustedes, miren, con estas manitas hago casas de campaña, las vendo, y ahí saco mi dinerito, le ayudo a los que están conmigo y también a los que tienen necesidad, que les va a su ofrenda. Miren, hermano, tremendo el apóstol Pablo. Predicaba la palabra con denuedo, iba donde el Señor lo mandaba, sin temor, sin, hermanos, andar con tembladera de patas. Él iba adelante, enfrente, sabiendo lo que le iba a pasar. Y trabajaba para mantenerse él, para ayudar a los que estaban con él y para ofrendarle a los necesitados. Y esto les enseñó a los ancianos. Esto hay que hacerlo también. Y ustedes son testigos de que yo en ningún momento he tratado de sacar ventaja de ustedes sacándoles su dinerito. No. Aunque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Él podía fácilmente vivir el evangelio, porque él mismo dijo: el que trabaja del evangelio puede vivir del evangelio, no hay problema. Pero él, el ejemplo que él daba en su conducta y en su manera de ser, él enseñaba y decía: yo trabajo para mantenerme yo y no hacerle carga a nadie. Y les he dado ejemplo para que ustedes, hermanos, sigan adelante, defiendan la palabra y puedan ustedes ser de ayuda para los demás. Miren qué precioso, hermano. Me queda un minuto y les voy a leer lo que el Señor nos dice hoy. Dice: un mensaje contradictorio hace que la comunicación sea ineficaz. Los oradores que esfuerzan sus palabras con sus acciones, que refuerzan sus palabras con sus acciones, tienen mucho más éxito que aquellos que contradicen sus palabras con hipocresía. Los creyentes fieles deben ser los primeros en cuidar que su vida represente el amor, la santidad y el poder de Jesucristo en todo momento. El apóstol Pablo fue fiel en vivir para Cristo ante los ojos de la iglesia en Éfeso y pudo referirse a sí mismo como un ejemplo de comunicador exitoso del evangelio. Al trabajar arduamente, mostrar un interés genuino por las personas y mantenerse libre de las acusaciones de avaricia. Los comunicadores del evangelio hablan tan fuerte con su vida como con sus palabras, y no les pasa lo que decíamos al principio: tus hechos hablan tan fuertes que no puedo escuchar lo que dices. Miren qué tremendo, hermano. Ahí vamos, hermanos, a concluir la clase. Gloria al Señor, tomando en cuenta, hermanos, de que la enseñanza, la enseñanza del apóstol Pablo para los ancianos es la misma para nosotros. Aleluya. Que nos mantengamos, hermanos,
firmes y constantes, seguros de lo que hemos creído. Y si alguien le viene diciendo una fe que no es la que el Señor Jesucristo predicó, la que el apóstol Pablo nos enseñó, no la creamos. Porque vendrán muchos engañadores, amadores de sí mismos, que engañarán. Aún, hermanos, a los escogidos. Es tremenda la lucha que nosotros tenemos y debemos de estar firmes en el Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, oh Dios mío, porque nos has permitido realizar esta clase, Señor. Qué preciosa tu palabra, qué preciosa advertencia, Señor, para nosotros, para seguir adelante, firmes y constantes en tu palabra, oh Dios de gloria. Pido que bendiga, Señor, a sus hijos congregados aquí en este lugar, Padre Celestial, y a aquellos que están conectados, oh Dios mío, bendígueles en gran manera, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, oh Dios de gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios me bendiga.